quiera y estoy aquí porque quiero, y si esta es la naturaleza del debate, para eso estamos, para hacerlo de frente y en libertad. También quiero agradecer mucho a Salvador Caro, que me acompaña en la mesa aquí, y que también espero que pueda ser un interlocutor y abuse de su posición de estar frente aquí en el panel para poder hacer incisivas preguntas que detonen el debate. Pues contesto rápidamente la pregunta. Yo soy Antonio Tolini, yo nací en la ciudad de Torreón, viví allá 9 años, después fui a vivir en la ciudad de Cuernavaca, viví 9 años más allá, me cambié al Distrito Federal a vivir y a empezar a estudiar la carrera de Relaciones Internacionales y también la carrera de Ciencia Política en el ITAM. Tengo 5 años estudiando ahí. Es un programa conjunto, dura más o menos 13, 14 semestres, me chance un poco, he hecho muchas cosas fuera de la universidad. Y hoy por hoy estoy colaborando en la medida de lo posible en cuanto espacio se abra, en cuanta oportunidad exista para poder debatir y comentar los temas que nos importan en una democracia. No sé si hay alguna otra característica resaltable de lo que yo pudiera decir aquí. No quisiera que ese fuera el tema, sin embargo digo que al final de cuentas yo como estudiante de ciencia política estoy muy interesado sobre el fenómeno social y tratarlo con el rigor científico que este merece. Pues muchas gracias. Y ya en la pasada ponencia escuchamos que hacían referencia a ciertos movimientos internacionales que vinieron a afectar el 68 y al del 132. Habrá que recordar, Salvador, regidor Antonio, que en el movimiento del 68 había pues un movimiento internacional muy fuerte. Estaba recientemente la Revolución Cubana, estaba el boom capitalista, sino se venía reestructurando todo este bloque de la Unión Europea. La Revolución Segunda, le llaman así, francesa, también viene a detonar aquí en esta parte en el país, un movimiento obrero muy importante también en el 68. Y si bien es cierto que en el 2012 y en el 2011 podemos darnos cuenta que hay movimientos sociales muy interesantes. Habrá que recordar también la Primavera Árabe, el 15M por 15 de mayo, los inconformes de Madrid, el Occupy Wall Street de Nueva York, y también el movimiento que encabezaba la exdirigente juvenil Camila Vallejos en Chile, ¿sí? Te pregunto, ¿esos movimientos influenciaron directamente en el movimiento para su creación? ¿Hubo algo que los hiciera apegarse a ellos? Y hay que recordar que la revista Time en 2012 pone como figura del año al protestante. Entonces, los movimientos que acabo de comentar a nivel internacional, ¿crees que fueron parte de influencia en el movimiento 72? En el mismo sentido de lo que pregunta Raúl, yo quisiera que se contrastara lo que está diciendo con el surgimiento del movimiento más allá del evento desafortunado de Peña Nieto en la Ibero. O sea, en el mismo, de un lado es esa pregunta y la misma pregunta desde el otro. No, de ninguna manera hay una influencia, y lo digo así porque no se da en términos de que hubiese un equilibrio reflexivo entre que nos estuviéramos participando para hacer política comparada y empezar a ver cuáles son los mejores modelos de organización y nosotros entonces decidiéramos partir de esos modelos y empezar a ejecutar. Justo de ahí es donde conecto la pregunta del regidor. Occupy Wall Street, los indignados, la primavera árabe, que pues de primavera ya estamos viendo que empieza a ser un largo invierno. Lo que sucede con esos movimientos es que existe además una fuerte base económica que motiva a la organización. Los indignados siguen teniendo relevancia en España porque están motivados y fundamentados en la situación económica que un grueso de la población constantemente se ve agraviada. Es el tema de los desahuciados, el tema del desempleo. Y los movimientos en Europa además tienden a tener esa construcción. Particularmente quiero detenerme en la serie de protestas que se generan en Chile, porque hay un elemento importantísimo en lo que sucede ahí, que no sucede en el 132 y que me permitirán entrar a ese detalle. Camila Vallejo ostentaba una posición legítimamente adquirida a partir de elecciones que la Federación de Estudiantes de Chile le otorgaba. Camila Vallejo fue vicepresidenta y presidenta institucional de una federación de estudiantes. Ella fue votada para poder ser la representante. No hay una construcción ni mediática, ni moral, ni ideológica, sino enteramente legal para poder señalar a Camila Vallejo como la figura del movimiento. Las federaciones a lo largo y ancho de Chile permitían tener una organización estructurada con declaración de
principios, con reglamentos y con objetivos constituidos dentro de las universidades que facilitaban la coordinación. De ahí a que constantemente los pingüinos y toda esta serie de organizaciones que derivan de ello pudieran seguir incidiendo en además un tema muy importante que tenía trascendencia más allá de cualquier proceso electoral, que es la herencia pinochetista en la Constitución actual de Chile, que era parte de las consignas importantes del movimiento chileno, el Partido Comunista y particularmente Camila Vallejo. Ya cayó, el Bester ya cayó, hizo la referencia a Camila Vallejo cuando estuvo aquí en la UAM Xochimilco, tratando de hacer una alusión sobre cómo ella se identificaba con lo que estaba sucediendo aquí en México. ¿Qué sucede en particular más allá del día cero, el 11 de mayo de 2012? Lo que sucede aquí es que hay una serie de elementos que confluyen en un tiempo y momento específico, en un tiempo y lugar específico, que de no conjuntarse no habríamos tenido 132. El primero, se da en la Ciudad de México. La Ciudad de México permite tener al ciudadano promedio el acceso a la información y a diferentes medios de comunicación como ninguna otra ciudad en el país. Tienes televisión abierta, televisión de cable, radio, periódico, prensa escrita, en fin, cualquier otro de los elementos que pueda ser propagandístico, y deliberación pública e internet. ¿A qué me refiero con deliberación pública? Nosotros podíamos topar, llenar, retacar los espacios públicos como las plazas, las mismas universidades, sin tener ningún temor a ser amedrentados como puede suceder en diferentes partes del país. Torreón, la ciudad de la que me veo nacer, no puede tener este tipo de manifestaciones porque son violentamente disueltas. Además, esa concentración mediática que se encuentra en la Ciudad de México, hoy por hoy, esa es la guardia pretoriana que puede proteger a cualquier manifestación pública. No son los policías, no son las fuerzas del orden, son los medios de comunicación que están reporteando. Lo pueden ver si están enterados sobre lo que está sucediendo en el 2 de octubre. ¿Cuántas imágenes y cuántos videos tenemos que son subidos a la red, alternativos en su naturaleza a lo que los medios tradicionales están reportando? Al final de cuentas, yo hice hago un paréntesis ahí, hice la síntesis mediática del jueves 3 de octubre, 9 periódicos, y no estoy hablando de la prensa, de ovaciones, es Reporte Índigo, La Jornada, el Excelsior, Reforma, en fin, reportan lo que sucede el 2 de octubre con la misma fotografía, el granadero incendiado. Se hace un framing de lo que sucedió durante horas, con contingentes multidiversos, más de 50,000 personas que se congregan ahí, todo se encapsula en un solo momento, que es ese momento, esa bomba molotov, ese incendio que alcanza un granadero, y entonces de ahí se determina por la parte que todos son violentos, todos son anarquistas, todos son una serie de revoltosos muertos de hambre que no tienen nada que hacer. Eso en particular. En segundo, la cultura política. ¿A qué me refiero con esto? La izquierda en la Ciudad de México. La izquierda, el bastión progresista, una ciudad de libertades, la herencia que se ha tenido desde que la regencia cambió a ser jefatura del gobierno ha generado una particular manera de ver la política en el país que no se replica en ninguna otra parte de México. De ahí, y sigo, estas son como condiciones que se van hilando una a la otra, el entorno electoral. La Ciudad de México, siendo una población altamente informada, con una tradición de partido de izquierda en gobierno de hace 15 años, Andrés Manuel López Obrador, quien fuera el jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese momento, y que además fuera el candidato a la elección presidencial, que además traía la herencia de haber participado en una elección anterior y haberla perdido fraudulentamente, estoy convencido de que eso así fue, generaba una narrativa que, si le incluimos ahora que dentro de la Ciudad de México, por la izquierda, con Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar, teniendo a Peña Nieto en primero, es decir, el rechazo al PRI es muy barato. ¿En qué sentido? Pues la herencia histórica política que nosotros estamos estudiando desde la primaria, cualquier problema durante el siglo XX era culpa del PRI, pues sí, era el único partido de gobierno. A su vez también existen diferentes épocas luminosas, la construcción del Seguro Social, en fin, diferentes instituciones que hoy por hoy seguimos teniendo. Pero es muy fácil tener una relación al PRI. Se hereda casi un rechazo al PRI, y combinado con los 3 elementos anteriores, hay una efervescencia política. Pero hay un momento también de genialidad, y ahí sí es lo que nadie de nosotros esperaba y que nadie de nosotros podía prever, que es la articulación de una protesta alternativa utilizando los medios alternativos. YouTube, los 131 estudiantes, que bueno, previo a eso, las estructuras formales de poder, los personajes que ostentaban esas posiciones, descartan a la manifestación como pagada, como acarreados, como fascistas, como gente que es ilegítima. De ahí
lo novedoso y la fisura genial de lo que sucedió